hermanos, saludos. Nueva vez, aquí estamos con la ciudad en vivo por telecontacto en las noches, 9 de la noche por Galaxia TV, canal 42. Y estamos también en Mega TV, Mao Valverde de la línea noroeste. Estamos en todo el país con este espacio estelar, la ciudad en vivo. Muchas informaciones. Miren, en el día de hoy fueron sepultados los restos del ciudadano norteamericano Flow en la ciudad de Nueva York. El reverendo estuvo presente en los actos fúnebres y dijo unas palabras que Flow había muerto por la pandemia de la violencia racial. Miren, el primer líder negro que luchó por el racismo rampante en Estados Unidos, Martin Luther King. Señores, el racismo negro en Estados Unidos, esto no es de ahora, que esto viene sucediendo. Desde Martin Luther King, estamos hablando de décadas, de años. Martin Luther King era un líder negro que luchó por los esclavos negros de la ciudad de Nueva York, que lo tenían esclavizado. Y Martin Luther King fue el que inició esta lucha, décadas atrás. Y ahora este hombre, Flow, ha venido a revolucionar con su muerte, lamentablemente, revolucionar con su muerte la lucha de los negros en los Estados Unidos. Miren, estamos, Carmelo, estamos tratando de comunicarnos con un periodista amigo en Estados Unidos, con Fausto Cruz, que lo vamos a tener a través de Zoom, y Fausto nos va a dar un reportaje directamente en vivo de Estados Unidos. Estamos tratando de setear la aplicación de Zoom para comunicarnos con Fausto Cruz en la ciudad de Nueva York en vivo, para que nos dé una pincelada de todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, tanto con la pandemia como con la muerte de este ciudadano americano. Lo enterraron hoy en Indianápolis, en la ciudad de Nueva York. Vamos a ver más adelante si podemos comunicarnos con Fausto vía Zoom para que nos dé los pormenores en vivo desde la ciudad de Nueva York. El abogado de Flow dijo frente al Féretro, dijo esta palabra, que Flow había muerto bajo la pandemia más atroz, que es la pandemia de racismo, de la violencia de racismo en Estados Unidos, que se han unido a esto los negros y los blancos también protestando en Estados Unidos. Bueno, señores, nosotros tenemos aquí un estudio, esto es Claro. tenemos aquí un hospital. Mire cómo que andamos, vea. Y Carmelo también. Vamos a presentar a Carmelo Martínez, que ya está con nosotros. Mire, Carmelo, el muerto suyo, Carmelo. Sí. Es un Aquí hospital que estamos. tenemos acá, vea. Eso es alcohol. Mire, hablando de pandemia, Luciano, y para referirme también un poco al tema que usted está tratando, resulta que este asunto del coronavirus no se va a ir tan simple y tan No. fácil. Eso va a depender hasta de su alimentación, cómo está su sistema inmunológico. O sea, que usted puede estar, la cantidad de carga viral que usted haya recibido del coronavirus. Usted puede ser que esté cerca de una gente que tenga coronavirus y no se infecte, ¿no es verdad? Pero esa carga viral en ese momento usted la va acumulando y llegará a un punto y llegará un momento que usted seguirá visitando gente, y por eso se insiste tanto y es tan difícil que vuelvan aquellos conciertos, que vuelvan estos Sí. asuntos masivos,
porque ahí se concentra mucha carga viral del coronavirus y de muchísimas otras cosas y que puede ser contagioso. Sí. Con relación al tema de George Floyd, esto ha revolucionado, no porque sea un tema nuevo, no porque sea un tema nuevo, pero esto ha revolucionado lo que ha sido, Luciano, la lucha, la discriminación racial en Estados Unidos, que no es solamente con relación a la persona de color negro, Sí. sino con relación a los latinos, a los hispanos, a los negros, afroamericanos, a los negros, no importa de dónde sea. Y lamentablemente, con el presidente Donald Trump, su discurso desde un principio ha sido un discurso discriminatorio, no solamente con relación a la clase social latina y la clase social negra, sino también contra una cantidad de personas dentro de su propio gabinete y dentro del gobierno. Por ejemplo, la señora Pelosi, la del Congreso, esta señora ha sido dejada prácticamente con las manos, con la intención de saludar al presidente Trump en un momento determinado. Entonces, lo que el presidente está demostrando y dando a entender que él es una persona que no respeta mucho lo que son los códigos de convivencia, y esto trae como consecuencia que la policía, que los gobernadores, que una cantidad de personas que son autoridades en los Estados Unidos sean más fuertes, y no solo más fuertes, sino más abusadores. Y por eso, por ejemplo, si usted era una persona que tenía cierto rechazo con relación a la raza negra y a los negros, y usted es policía, pero usted no contaba con el apoyo, por ejemplo, cuando estaba Obama, que era un presidente negro en Estados Unidos, bueno, no por el hecho de ser negro, sino por la manera en que Obama manejó su gobierno y su administración, de respeto, que lo veíamos bajarse de un helicóptero y saludar y devolverse a saludar al guardia que estaba ahí de mano, una persona que dio muestra de educación a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos. Entonces nos encontramos con Donald Trump, que es un presidente contrario, que no tiene quizás estos principios, que no tiene esta educación, que no le importa mandar a sacar a un periodista, sáquenlo, que dije que lo saquen y se va. Entonces esa actitud incentiva y sirve de motivación para aquellas personas que tienen sus resentimientos raciales y encuentran un escenario para hacer este tipo de cosas que hizo. Yo sé que el policía de alguna manera tiene que estar arrepentido, en algo tiene que estar arrepentido, porque probablemente, y así se le hizo el expediente, la acusación, se le culpa de un homicidio involuntario, es decir, que él no tuvo la intención de causar la muerte, pero la causó cuando le dejó su rodilla en su garganta, en su cuello, y lo asfixió. Que él no tuvo la intención de que él muriera, sin embargo, sí produjo como consecuencia la muerte sus acciones desproporcionadas. Y esto lleva, fíjense que él tenía a la esposa puesta cuando él le tiene la rodilla puesta. Él no podía hacer más nada que quedarse ahí, sí, porque si él podía defenderse, se hubiese podido mover y no dejarse asfixiar como lamentablemente sucedió. Entonces, es importante que el coronavirus de la discriminación racial, y como decía Luciano ahorita, Martin Luther King fue el negro que dio la vida en Estados Unidos primero, para reclamar sus derechos, un líder innato. Los negro. discursos de ese señor, el que tenga la oportunidad de verlo, se dará cuenta de que era una persona que estaba señalado, elegido para hablar precisamente por la clase negra y por la discriminación en los Estados Unidos. Así Luciano. es. Miren, amigo televidente, hoy, en la segunda parte del programa, porque ayer, Carmelo, las llamadas no cesaron. No cesaron. Y me escribían, por favor, mire, vamos a poner hoy el WhatsApp, porque mucha gente, Carmelo, no tiene ni por una llamada telefónica. Sí, la gente que quiera hacer preguntas también con relación a esta situación del coronavirus, del programa FASE, de que no lo pusieron.
exacto, Podemos vamos a, también argumentar sobre eso. exacto, vamos a poner el número de WhatsApp ahorita en la segunda parte y para que sigamos hablando en la segunda parte de la FP, para que puedan preguntar a Carmelo, cualquier que tenga problemas o que tenga una duda con el asunto de la FP, en la segunda parte del programa. Miren, en el día de hoy también, Carmelo, amigo televidente, enterraron, sepultaron los restos. Ojalá que Jonás no esté muy complicado, quizás no está muy ocupado con el asunto resolviéndome lo de la aplicación Zoom, para que me ponga algunas imágenes, si es posible, Jonás, si es posible. Enterraron una soga hoy, en el día de hoy. El policía, el oficial que fue asesinado recientemente, en el día de ayer, en la mañana de ayer, fue enterrado. Hay unas imágenes desgarradoras, Carmelo, de su hija en el ataúd, pero debía de esperarse. De los Santos, apodado La Soga, fue compañero de andanzas. Bueno, estas son fotos, pero hay unos videos ahí de la hija en el ataúd que son desgarradores. Sí, ella quedó muy afectada. Sí, pero... compañero de andanzas de La Soga, que más o menos tuvieron la misma muerte, fue Cabrerita, Fernando Cabrerita. Era del Escuadrón de la Muerte. Era del Escuadrón de la Muerte y del equipo, que eran dos escuadrones que habían formado. Se dice, Carmelo, amigo televidente, que en la historia de la República Dominicana han habido 3 oficiales que han llevado las mismas andanzas, han muerto de la misma forma y tenían el mismo modo operandi de La Soga, que era La Soga, Cabrerita, que fue primero que La Soga, y unos años antes Johnny Aves, en la época de Trujillo. Estos 3 oficiales de en la distinta época son 3 oficiales que murieron parecidos, su modo operandi era parecido, porque Johnny Aves con Trujillo también asesinaba delincuentes, era chivato, y si usted le encargaba a uno que le caía mal, pues también Johnny Aves lo lambía, igualito. Entonces, se han comparado estos 3 oficiales, si se le puede llamar, tanto La Soga como Cabrerita, como Johnny Aves, Johnny Aves operó en los años 60-70, operó este policía, ¿verdad? O oficial. Se llamaba Carlos Eber Fournier. Carlos Eber, famoso Johnny Aves, que era un servidor de Trujillo, y Trujillo nada más tenía que preguntar, pero bueno, y Carmelo, y Luciano y Caibito. Olvídese que la noche, entonces estos 3 individuos tuvieron la misma forma de operar, se dedicaban prácticamente a lo mismo y de igual manera murieron, acribillados, asesinados por personas que se quedó así, porque cuando viera a ver, esta gente tenía demasiados enemigos. Se decía que La Soga tenía en su haber alrededor de 35 muertes. Johnny Aves tenía más, Cabrerita tenía más de 35. Que se supiera, 35 que eran declaradas. Entonces, en el día de hoy fue el entierro de este oficial que estuvo preso, Fernando de los Santos, La Soga, y hoy se le dio cristiana. Hay video, no tenemos. Hay un video ahí, sí, pero parece que Jonás está un poquito ocupado con el asunto Jonás me está bregando el asunto del Zoom. A ver si nos podemos comunicar con Fausto Cruz de Nueva York, y parece que Jonás no ha podido, porque me está bregando eso, para que Fausto Cruz nos dé también detalles del velatorio también que fue hoy. Esta mañana fue La Soga, y también esta mañana fue el velatorio de Flow, del que hablábamos en este Guardando momento. la diferencia. Guardando la diferencia y la distancia. Entre La Soga y Floyd, porque son 2 casos totalmente diferentes. Los 2 negros en la luna. Pero la
El caso, por ejemplo, de la soga, que ayer no dio tiempo de tratarlo ni de hablar de él, tal como dice Luciano, hubo una época, como en el año 2000, en el gobierno incluso de Hipólito, 2000, que este grupo, como de 6 o 8 policías, que trabajaban bajo la dirección. Bueno, Johnny Abe lo mataron en 2003. Ya viejo, murió en 2003. Murió. Estos que eran, como estamos hablando, se le llamó el Escuadrón de la Muerte y eran dirigidos por La Soga. Era dirigido por La Soga y lo que tuvimos en esa época, recordamos que La Soga hizo un trabajo en un momento determinado, cuando inició ese Escuadrón de la Muerte, donde se atacaban precisamente a los delincuentes. Ese era el objetivo de ese escuadrón, creado en Santiago. Cabrerita también murió acribillado, creo que fue por ahí, cerca del supermercado Las Colinas, por esa zona, que en un carro lo acribillaron. Murieron los tres fallecidos. Y los tres, el único que quedaba vivo del Escuadrón de la Muerte era precisamente La Soga. Sí. Que dicho sea de paso, hay una película que de alguna manera hablé ayer de eso, sí. Fue inspirada en ese personaje porque se hizo famoso. Pero sí hay que decir que al principio, cuando todo empezó, aquellos jefes policiales, porque él lo declaró en una carta donde él decía que lo que él hizo, y eso lo dijo en el año 2017 cuando estuvo preso, luego sale en el 2018, que lo que él hizo lo hizo porque sus superiores se lo ordenaban. Sí, es decir, que él no estaba actuando al principio, no actuaba por mutuo propio, sino que actuaba como un comando del Escuadrón de la Muerte, como se le llamó, para eliminar a delincuentes, y él lo mataba. Sí. Ese comando se encargaba, mira, lo encontraba en esa esquina, si te veo mañana ahí de nuevo, no respondo por ti. Incluso cuando él andaba buscando, porque esto también salió a relucir, a un delincuente, él iba a la casa de la mamá y el papá y le decía, dígale a fulano que me espere mañana a las 10 de la mañana, porque si no me espera aquí, entonces se lo voy a traer muerto. Y así lo hacía, sí. Así lo hacía. Por cierto, esa carta que Carmelo acaba de señalar, se la mandó a él con un bulto cuando desertó de la policía, con su pistola, el uniforme, sus insignias, y se la mandó a la actual fiscal de Santiago, Jenny Berenice Reynoso, y le dijo, esa carta, entrégasemela al periodista Esteban Rosario. Esteban Rosario, en su programa Detrás de la Noticia, leyó esa carta hace unos años atrás, y donde él denunciaba, Carmelo, supuestamente, que ya la policía no podía protegerlo más, y textualmente decía que se habían como que se habían hartado, como que se habían cansado de que querían salir de él, y que la justicia, textualmente, diciendo él, querían armarle un trompo, cuando cayó preso en Rafael, para que le metieran 20 o 30 años en la cárcel, y ahí darle muerte en la cárcel, porque ya no querían, como que no querían protegerlo más. A este escuadrón, o a La Soga, se le acusaba de darle muerte al senador aquel, ¿se recuerda? No recuerdo el nombre. Como que se le quiso involucrar en la muerte de este senador, creo que de Moca, el senador. No recuerdo exactamente. A este escuadrón. Pero a ciencia cierta, esta carta se la entregaron a Esteban Rosario, el periodista Esteban Rosario, donde decía que a él querían armarle un trompo. Y le entregó un bulto, se lo mandó a Jenny Berenice, a la fiscalía, que era la fiscal en ese entonces, cuando él desertó de la policía con su pistola, el uniforme, las botas, las insignias, y la carta fue dirigida al periodista Esteban Rosario. Bueno, cuando se decía que La Soga andaba por ahí, todo el mundo, o los delincuentes, o los que andaban bebiendo en la calle, se recogían, señores. Eso fue un mito, ¿eh? De ahí que genera una historia, y tiene su historia. La Soga no era la primera vez que habían intentado con su vida.
De hecho, él tuvo en una ocasión un atentado que le cayeron a tiro, que tuvo que, por su casa, y eso salió a relucir, donde él se tiró por una barranca y no pudieron matarlo. Tanto así que ya la soga estaba creando una especie de enigma, de mito, Sí, de Luciano, mito, de mito, que sí, de que sí. era invencible. Tipo Enrique Porque Blanco. era, exactamente, y había personas que creían que él estaba protegido por algún ser Sí, eso es sí. divino, ¿no verdad? Sí. O no divino, o Sí. satánico, pero se entendía que la soga era ese tipo de persona. Sí. Por esa razón, pero sin embargo, Luciano, se dice que hay uno preso llamado Jonathan, de los que participaron en la muerte En la de él. muerte, sí. Hay uno Sí, porque que hay cámaras, supuestamente se llama Jonathan, que lo en identificó una vecina, sí, que dijo, sí, ese participó y en el de la lugar de los muerte. hechos hay Y cámaras. supuestamente, ese tal Jonathan, supuestamente digo, ese tal Jonathan, la soga le había matado un hermano y un tío, y a él mismo le había disparado y lo había herido casi de muerte, al mismo Jonathan. O sea que se entiende que lo que sucedió con el caso de la soga fue un caso precisamente Sí. de venganza de De familia, hecho, de gente. hay un Camelo, hay un vecino que dio unas declaraciones, amigo de él, creo que Toñito se llamaba, o se llama, por ahí por de Can David, que ese testigo declaró que él a cada rato de esa soga que no hubiera desarmado, que él tiene muchos enemigos, y que la soga le decía, no, yo no tengo enemigos, yo no tengo enemigos. Y se le había aconsejado que no hubiera desarmado precisamente porque tiene muchos enemigos. Eso que Camelo dice sobre el personaje de la soga, me recuerda a mí también un personaje que existió con Trujillo y que Johnny Abe, el sicario de Trujillo, un oficial, en muchas ocasiones fue perseguido, que se llamaba Enrique Blanco, que decían que Enrique Blanco también estaba protegido por un ser. Hay una canción, Enrique Henry, Blanco fue Wilfrido, el que se yo quede de la montaña, algo Wilfrido de un así. merengue. Hay un merengue, Señores, Enrique exactamente. Blanco cuenta la historia. Enrique Blanco fue el El conquistador de la montaña, porque él se le llegaba ahí a los oficiales, a la de los patrulla, pies, de los pies se le iba, y se le metían en los cañaverales, en los montes, en la montaña. que le tenía miedo, le tenía miedo, Igual temblaban, los guardias temblaban cuando decían que Enrique Blanco andaba por ahí, nadie quería caerle atrás. Y Enrique Blanco fue un mito igual que la soga. Bueno, porque se el decía, de Enrique Blanco fue más grande, porque a Enrique Blanco los guardias le temían. Y así decían que Enrique Blanco se le había de los pies a los guardias. Por igualmente la soga fue tal como dice Camelo, producto de varios atentados y salió ileso. La soga y ese escuadrón de la muerte en un momento determinado era una necesidad de la policía, de los policías que hacían el trabajo sucio. Y el trabajo sucio es, lamentablemente, señor, eliminar los delincuentes. Es un término que usa la policía. Y produjo sus efectos en un momento determinado. Claro, la delincuencia en Santiago se controló en una época por la soga. Lo que hay que determinar, la soga en ese momento, en esa época, y la soga después de, cuando ya él pasa y se le acusa de sicariato. Yo recuerdo que ahí en Navarrete, fusilaron, Luciano, como 7 jóvenes, yo no sé si ustedes recuerdan, en una casa de construcción, y se le atribuía esa muerte a la soga, porque Camelo, él actuaba de forma clara, él no se escondía, era delante de todo el mundo que él actuaba. Sí, la soga, era tanto el temor y la delincuencia bajó tanto, que cuando la soga lo sacaron de la fila, que le mandó el bulto a la fiscal, que había desertado de la policía, la soga fue pedido. ¿Usted se acuerda que hasta en sentido de deber lo hubo? Sí, sí, aquí hubo protesta, los ciudadanos protestaron para que la soga lo engancharan de nuevo, porque ya la delincuencia se estaba yendo de la mano. 2 personas en distintas fases se ha pedido para Santiago. Se pidió la soga, hasta en sentido de vela hubo, y también el general Castellano, que también hubo en sentido de vela, sí, claro, guardando la distancia. Y también otro oficial, otro jefe de la policía que se encendió vela y fue pedido, Candelier, que la población no pedía. Bueno, es que llega un momento en que la delincuencia se le va a dar la mano a las autoridades y necesitan gente que pongan freno. Y son gente que actúan por sí mismos. Por ejemplo, el teniente era la soga, ¿no verdad? Sí, teniente. Tenía su propio método y, sí, y se lo respetaban.
Entonces, estamos hablando de que hay que distinguir dos episodios de la soga. Ahora, aquella persona que le mataron un hermano, que la soga le mató un hermano, que le mató un tío, que le mató un padre, Sí. evidentemente que lloraron en su momento, tanto o igual que como ha llorado su hija. La muerte de cualquier ser humano, no importa quién que sea, le duele a sus familiares. Hay mucha gente que se alegrará de eso, ¿no verdad? Que está contento porque mataron la soga. Hay otro que entiende que ya el tiempo había pasado, que no era necesario, pero ahí está la historia y lamentablemente la soga muere. Dice un refrán que a quien a hierro mata, A hierro muere. a hierro muere. Bueno. Es verdad que él se confió demasiado, el Sí. coronavirus, todo el mundo en cuarentena, ya él estaba caminando y haciendo ejercicio en pantalones deportivos, ¿no verdad? Y se tenis. descuidó Así lo mataron. y su enemigo o sus enemigos o el que tenía que vengar esa muerte de sus familiares no dormía ni respiraba esperando su oportunidad y su momento. Ahí lamentamos estos sucesos y estos hechos, pero la verdad, Luciano, que la vida continúa. Así es. Señores, no me escriban, llamen, ya están llamando, ya están escribiendo. Ahora, cuando regresemos Sí. de la pausa, vamos a comenzar ese tema. Vamos a poner nada más WhatsApp en pantalla. Deben de llamar, porque a veces escribe y uno no entiende lo que le dicen. Entonces, cuando regresemos de la pausa, la gente no entiende, venimos con el licenciado Carmelo Martínez con la segunda parte del tema de la AFP. Regresamos. Sigue con nosotros. Somos la ciudad en vivo. La ciudad en vivo. Todos hemos aprendido algo en esta cuarentena. En esta cuarentena he aprendido a diferenciar el sujeto y el predicado. Y yo a ayudarla con sus deberes, ya que soy su hermano mayor y su ejemplo. ¿Y tú qué has aprendido en esta cuarentena? Yo no pensaba venir, pero vi hablando por televisión y oí que mencionaban el nombre de esto, como yo tengo mucho que lo conozco. Sí, dije, déjame coger para allá. Me pusieron el dedo, me cogían el papelito que le dan a uno. Muy bien ahí. Y nada, y me apretaban el dedo y me sacaban a poca sangre y hicieron la prueba. Usted no tenga miedo, venía aquí, porque hay que hacerse la prueba para uno estar seguro. Debemos cuidar uno al otro y no tener miedo, venía aquí. Vine para acá porque yo sé que en el nombre de Dios yo voy a salir bien. Yo ahora me siento contento porque yo sé que no lo tengo. Cuando trabajas, es porque sueñas en construir un futuro para ti, para tu familia. Cuando trabajas, es porque necesitas vivir. Pero cuando tus empleadores te fallan, todo por lo que trabajas se desvanece. Por eso estoy aquí, para ayudarte a que sigas adelante construyendo tu vida y tus sueños. Soy Víctor Carmelo Martínez, abogado fundador de la oficina Corpus Juris, toda una vida dedicada a la defensa de los derechos de los trabajadores. Recuerda que las asesorías y orientaciones son gratis. Calle Santiago Rodríguez, esquina Inver, edificio 92, tercera planta, con los teléfonos 809-971-0964, 809-247-3957 o consúltanos por WhatsApp al número 809-224-7826. Mensaje de salud sobre el COVID-19. Soy el doctor Plutarco Arias, neumólogo de la Clínica Unión Médica del Norte. En estos momentos, el país y el mundo atraviesan por la difícil situación de la presencia de la enfermedad COVID-19 producida por un virus del tipo de los coronavirus que mayormente ataca al aparato respiratorio, iniciando su sintomatología por las vías aéreas superiores, obstrucción de la nariz y molestia en la garganta. Si tienes fiebre, tos y dificultad respiratoria, evita salir de tu casa y consulta a tu médico.
Los médicos están para tratarnos los síntomas de la enfermedad, pero la responsabilidad de frenar la propagación es mía, tuya y de todos. Estamos haciendo un llamado, primero, que mantengamos la calma, segundo, que nos mantengamos en los hogares, evitando el contacto con el conglomerado de personas. Por favor, quédate en casa. Aportando para la salud de todos. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. Me siento bien contenta, claro. Y esta vez que estoy llorando, de alegría que estoy llorando. Debido al estado de situación de emergencia que hay en el país, el presidente nos instruyó y tomó la decisión para que las familias restantes de los apartamentos que tenemos disponibles en la Nueva Barquita, pues ellos puedan disponer de ellos para que sea una opción si quieren para trasladarse y se le entregue uno de esos apartamentos. A mí me gustaría que me entregaran el apartamento, porque yo soy madre soltera. Yo me siento contento con la propuesta que le han hecho al viejo mío, por motivo que él quería salir de aquí abajo. Si todas las familias deciden la opción del apartamento en la Nueva Barquita, pues hay disponibilidad para todos. Me siento muy bien y yo me voy para esta propuesta, yo voy. Yo estoy contenta, yo digo que quizás fue un premio que el presidente me mandó. Yo no creía esto, Acepto la oposición que me está hablando. Eso fue Dios que me lo mandó porque yo se lo pedía todos los días. Dios mío, no me hagas salir de aquí sin irme para una casa. Con 51 años yo nunca había tenido una casa. Ya regresamos. Esta es La Ciudad en Vivo. La ciudad en vivo. Bueno, regresamos con este espacio, La Ciudad en Vivo por Telecontacto, ahora en vivo. En la noche, que anoche me fundieron el teléfono, estamos en Galaxia de 9 a 10, en la repetición, además lo dije hoy, pero ahora estamos en vivo a esta hora. Miren, ahí está el teléfono en pantalla, para que cualquier pregunta que quieran hacerle al licenciado Carmelo Martínez sobre la AFP, la gente que se enfermó, la gente que no lo pusieron en el programa FASE, que no le llegó nada, que quiere 30,000 pesitos de su chelito que se han ganado, usted llama a ese teléfono que está en pantalla y Carmelo Martínez, el licenciado Carmelo Martínez, vamos a orientarlo. Vamos a hablar de los problemas de la AFP y la pandemia. Bien, señores, ayer estábamos hablando de esto. Sabemos que hay un proyecto de ley que quiere y persigue que se le entregue el 30% de lo que usted tiene acumulado en su AFP. Proyecto de ley que yo estoy de acuerdo. ¿Quiénes son los que no están de acuerdo? Los que no están de acuerdo son los que están negociando, los que están comercializando, los que se están ganando los 3,000 millones de pesos anual por concepto de la AFP. ¿Quiénes son esos? La administradora de fondos de pensiones, todas las que ustedes conocen, la AFP Siembra, la Popular, la Reserva, la Escocia, qué sé yo qué, Crecer, todas esas son las que se están ganando el dinero de nosotros. Por ejemplo, cuando una AFP en un año, o todas juntas en un año, se ganan 3,000 millones de pesos, repartida como entre 5, 6 o 7 que hay. 5 la de mayor renombre. Se ganan 3,000 millones de pesos. ¿De dónde usted cree que salen esos 3,000 millones de pesos? Esos 3,000 millones de pesos salen del dinero del trabajador que está depositado en esa AFP. Entonces ellos cobran una comisión que según la ley y según la resolución era de un 30% por el manejo. O sea, por guardarle su dinero, ellos cobran un 30% de esos beneficios que produce ese dinero. Un 30% que está colocado en más de 3,000 millones de pesos al año. Pero ese dinero sale del propio dinero de los trabajadores, del manejo. Se supone que ellos deben invertir ese dinero y de lo que sale de ahí lo cobran. ¿Y cómo es posible que 5 o 7 AFP en el país cobren todos los años 3,000 millones de pesos de ganancia, y al trabajador no se le quiera devolver el 30% de ese dinero en estos momentos que lo necesitamos?
yo estoy de acuerdo con que se le devuelva ese dinero. Otra cosa, cuando un trabajador fallece o muere, hay una pensión que se conoce como la pensión de sobrevivencia, que le corresponde a los hijos y a la compañera o al compañero de ese trabajador, cuando ese trabajador está activo en la seguridad social, ¿no verdad? Entonces, ¿qué pasa con ese dinero? Ese dinero se está quedando en el sistema dominicano de seguridad social, en la AFP, porque nadie lo reclama y ese dinero se pierde. Óigalo bien, se pierde ese dinero, pero queda en la administración de las AFP ese dinero. Y es mucho dinero que estamos hablando de más de 5.000 millones de pesos que están ahí, que corresponden a lo que es la pensión de sobrevivencia. Cuando pasan los plazos y usted no reclama porque nadie se acuerda, se le murió el papá, lamentablemente, o se muere la madre que estaba trabajando, ya sea en un accidente o se murió de muerte natural y estaba activo en la seguridad social, a los hijos menores le corresponde una pensión de sobrevivencia. Y a los hijos hasta la edad de 21 años, si prueban y demuestran que están estudiando, le corresponde esa pensión. Pero también le corresponde a la compañera o al compañero que le sobreviva. Y también le corresponde a aquellas personas que son discapacitadas, que son hijo o hija del fallecido, de por vida le corresponde esa pensión de sobrevivencia a los que son discapacitados. Entonces ese dinero no se está reclamando, pero tampoco las AFP ni la Seguridad Social establecen un mecanismo automático para que desde que fallece una persona, automáticamente el sistema le llame por teléfono, diga, mire, usted tiene una pensión aquí de sobrevivencia. Eso no existe en la República Dominicana. Lo que sí existe es que desde que su hijo cumple la edad de 18 años, el sistema automáticamente lo saca del seguro familiar de salud. Óigalo bien, eso sí existe, que si usted tiene un hijo que cumplió 18 años y antes de los 18 años era dependiente suyo, estaba en el seguro familiar de salud, automáticamente el sistema ve que cumplió años en el día de hoy, al otro día ya no está asegurado en el seguro familiar de salud. Usted tendría que llevar los papeles y pruebas de que él está estudiando para que se lo dejen hasta la edad de 21 años y si no es para afuera. Y hay muchísimas situaciones, Luciano, de padres que se le enferma un hijo que cumplió 18 años y cuando van no tiene cobertura de seguro. Carmelo, bueno, aquí hay una pregunta que yo no entiendo, la gente escribe muy rápido, la gente que está escribiendo, que llame, no estamos recibiendo mensajes, tienen que llamar. Léalo a ver, Luciano. Ahí no sé, que yo no entiendo. Yo decía, Carmelo, en el día de hoy, el diputado Pedro Botello, por el Partido Reformista, en una protesta en el día de hoy, creo que fue frente al Congreso, la policía tiró un gas lacrimógeno. Habían dicho inicialmente que ese diputado había sido herido, y no, fue un gas lacrimógeno que tiraron y que en el Congreso y fue internado. ¿Cómo es posible que tengan que poner la vida en peligro por no dar un dinero que le corresponde a los afiliados? Aquí tenemos algunos déjame decir, son mensajes que tengo. No, son escritos, yo saqué la nota de voz. Entonces, Carmelo, ¿cómo es posible que se tenga que poner la vida en peligro de alguien para que, en este caso de este diputado, de Pedro Botello, del Partido Reformista, que la gente lo acabó al principio? Y hoy la policía, para desbaratar una protesta que tenían, tiraron unos gas lacrimógenos y a este diputado tuvieron que llevarlo a una clínica interna porque le afectó este tipo de gas. ¿Cómo es posible, Carmelo, este tipo de cosas? Bueno, lo que pasa es que hay una cantidad de intereses. Este diputado que ha llevado la voz cantante, que ha enfrentado, recuerden que cuando iba a entrar al Congreso con precisamente con una pancarta pidiendo el 30% de la AFP, no lo querían dejar entrar a su propio Congreso y la policía intervino. Intervino la policía y él dijo, pero esta no es la primera vez que esto pasa, cuando Leonel Fernández, cuando el 4% de la educación, aquí muchísimos diputados entraron con cartelones pidiendo el 4% y no pasó nada. Aquí tenemos una llamada, vamos a ver. ¿De dónde nos llama? Buena, Pedro Guandule de Todeyaque. A Todeyaque. La pregunta para el licenciado Carmelo Martínez. Sí,
Sí, no, yo lo que quiero opinar de que esa gente están dispuestos a matar, a hacer lo que sea. La única forma de que se podría conseguir eso es saliendo la gente masivamente a la calle a protestar, y ya ustedes ven cómo es que ellos han manejado esta pandemia y todas estas cosas, buscando la forma de que la gente no proteste. Y lo van a mantener, oiga, o sea, mientras ellos estén en el gobierno, porque es una componente de gobierno y AFP, de tener ese dinero, porque todos están involucrados, todos. Eso es verdad, muy atinada su opinión. Yo Aquí estoy de acuerdo con usted. Aquí hay una pregunta, Carmelo, vamos a ver si la conseguimos, hay muchísimas. ¿Quién paga la fase 2? ¿El gobierno o las empresas? No, el gobierno, la fase El fase 2 me imagino que... El que está, óigame bien, hay varios programas que han sido producto de lo que es el estado de emergencia. Hay personas, todo el que estaba, vamos a decir, que no estaba autorizada las empresas a trabajar, estaban suspendidos en los efectos del contrato de trabajo, y el gobierno entonces daba un dinero por ese concepto de ayuda, que es un dinero de nosotros, del pueblo dominicano, no es que no le están regalando. Entonces, en la fase 2 hay personas que no tienen que trabajar porque son hipertensos, porque son diabéticos, porque tienen más de 60 años o tienen 60 años o tienen una condición desfavorable. Entonces corresponde al gobierno seguir pagando. Tenemos otra llamadita ese acá. dinero. Pueden llamar al WhatsApp, que es un WhatsApp, estamos llamando en unos minutos. Ahora, buenas tardes. Sí, buena. Sí, ¿de dónde nos llama, joven? De Matanza. Matanza. La pregunta para el licenciado Carmelo Martínez. Para preguntarle, yo quería saber que el gobierno que dio 3 meses en fase para los préstamos personales y no personales. Entonces, cuando uno va al banco, aún estando al día, pagando en abril, dicen que no, el préstamo no está en fase. Bien, contestamos esa pregunta. Mire, lo que pasa es que eso se está manejando por política de cada institución, Por ejemplo, dependiendo del banco y dependiendo de la institución, acogieron esa sugerencia. El Estado Dominicano, por ejemplo, no puede imponerle, ni tampoco con el estado de emergencia, a una empresa privada que congele el pago de los préstamos. Sin embargo, sí había una especie de sugerencia, y tanto el Banco Central como el Banco de Reserva tomaron medidas para eso, incluyendo también la Asociación Cibao, muchos bancos con la tarjeta de crédito, con una cantidad de situaciones, tomaron medidas para evitar que usted cayera en el data crédito, para evitar que usted tuviese que pagar. Hay muchos casos donde esos 3 meses que usted dice se lo pusieron a pagar al final o a pagarlo sin intereses. Una cantidad de medidas que se tomaron, pero repito, no puede el gobierno con una varita mágica obligar a un banco o a una empresa privada a que decida y haga eso de esa manera. Sí, por ejemplo, en el programa FASE, la primera fase del pago de quédate en casa, que era como quédate en casa, el gobierno dijo primero que había que pagar hasta 8.500 pesos de salario y que el empleador iba a pagar otra parte. Pero eso no es posible jurídicamente. Entonces, ¿qué pasó? El ministro de Trabajo salió diciendo, no, nosotros vamos a pagar el gobierno 8.500 pesos. Las empresas, los patrones, no están obligados a pagar otra parte porque se trata de una suspensión de los efectos del contrato de trabajo que ni es culpa de la empresa ni es culpa del trabajador. En consecuencia, el Estado no podía obligar a la empresa a que pagara y completara el salario de ese trabajador. Sin embargo, hubo empresas conscientes que sí lo hicieron de manera voluntaria porque podían hacerlo y a sus trabajadores le compensaron la otra parte que le faltó por el gobierno porque nada más daba 8.500 pesos. Y hubo casos de trabajadores que los reportaban en fase y estaban trabajando y el dinero de fase lo cogía el empleador, porque yo tuve muchísimas consultas de esa naturaleza que decían, pero
yo estoy en fase y el empleador entonces me está cogiendo, yo estoy trabajando y lo que me está dando es la diferencia del dinero del programa Quédate en Casa, o sea, 8.500 te daba el gobierno y alguna gente 3.000 y pico de pesos quincenales, entonces el empleador le completaba la otra parte, pero ese trabajador estaba trabajando. Carmelo, eso era un abuso y eso es ilegal lo que hizo ese empleador, de que estando el trabajador laborando, cogía el dinero del gobierno, que ya de por sí era propiedad del trabajador, para completarle el pago del salario. Eso era para que usted se quedara en su casa y no trabajara y cogiera esa compensación, esa ayuda económica que daba el gobierno del programa Quédate en Casa, los 8.500 pesos, que en muchísimos casos fueron 3.000 y pico de pesos quincenales. Entonces, el empleador no podía coger el dinero que le llegaba al trabajador por el programa Quédate en Casa, de la fase 1, sí. Y sí lo hicieron muchos empleadores, que sus trabajadores no estaban suspendidos en su casa y los reportaron y se aprovechaban de ese dinero para cogerlo y pagarle con ese mismo dinero el tiempo que duraba el trabajador laborando. Dígame, Hubo una confusión, Carmelo, y me gustaría que usted abundara un poquito más sobre esto, cuando el gobierno dijo que ya, porque el Banco de Reserva es del gobierno. Sí, el Banco de Reserva tomó política de esa naturaleza. Sí, tal como dice Carmelo, el gobierno puede imponerle política al Banco de Reserva, pero no al Banco Popular, no, ni a Ecosia, porque son bancos privados. Entonces hubo una confusión cuando el gobierno le impuso la política de operación al Banco de Reserva y le sugirió, que es diferente a los otros bancos, que no le cobraran el mes de abril y el mes de mayo a los que tenían préstamos. La gente, Carmelo, se confundió, no pagó abril, no pagó mayo, pensando que no iban a pagar nada. No, es que si usted tenía un préstamo de un carro y debía 10 pagareces, usted no paga abril, no paga mayo, pero ahora en junio debe los mismos 10 pagareces. Entonces tiene que pagar abril en junio y mayo en julio. Es así, Carmelo. Claro, no era que le regalaban el dinero, era una especie de prórroga de pago, era que a usted no se le cobraba porque usted no estaba trabajando, pero no significaba que se la regalaran, No era que le regalaran, ni siquiera el Banco de Reserva le condonó esa deuda de esos 2 meses, no. Usted lo sigue debiendo, lo único que no se lo van a cobrar en estos momentos. Entonces, se lo van a cobrar Carmelo, después. ¿Qué están haciendo? Ni la mora tampoco. Ni la mora. Por ejemplo, tengo entendido que la Asociación Cibao lo que hizo fue que le daba un plazo de 1 año para pagar esos 3 meses. Tú lo puedes pagar ahora o lo puedes pagar dentro de 1 año. Ah, ok, o sea, en un lenguaje más... Sí, pero eso fue de esa institución. Otra institución pudo hacerlo de otra manera. Sí. Tenemos llamada en el estudio, Jonás. Buenas. Sí. No se oye. Buenas. Dígale que llame al WhatsApp. Que sí, está ahí. Buenas. Bueno, llame el teléfono que está en pantalla, que es un WhatsApp. No se oye bien. Carmelo, entonces, ¿qué están haciendo los bancos? Entonces, que esos 2 meses... Esos 2 meses no se los regalaron a nadie. Okay. Esos 2 meses se lo van a cobrar, aunque sea al final del préstamo, se lo cobran. Usted lo debe. Pero entonces... Usted lo debe porque no podían regalarle los 2 meses, darle el programa Quédate en Casa, el dinero. Pues entonces... ¿Quién aguanta eso? Exactamente. Hay que defenderlo. Y además ningún banco va a regalar su dinero. Ustedes saben que los bancos son como son, con su dinero. Eso sí, muchos bancos acogieron la sugerencia de la política monetaria y algunas instituciones y era natural que lo hicieran y debieron hacerlo, porque si usted tiene 100 años pagándole un préstamo o 10 años, 5 años, por un problema de que usted se quedó sin trabajo, que es impuesto por un estado de emergencia, lo sensato es que a usted no lo llamen al otro día a cobrarle. Entonces, yo puedo decirle a Luciano que el Banco de Reserva me llamó a mí como 30 veces para cobrarme la tarjeta. A mí también. Ahora, en la pandemia, el Banco de Reserva, una tarjeta de crédito, y mire que pague. Digo, pero ustedes no se han enterado que estamos en una pandemia, que no se está trabajando. Y hay una disposición del gobierno. Exactamente. Pero mire, digo, no, pues entérense. Y eso me pasó a mí me pasó eso, cobrándome la tarjeta de crédito, Luciano, de que porque yo estaba, que no la había pagado. Entonces, no la pagué, ¿y con qué la iba a pagar? Estábamos sin trabajar como 3 meses. Hay otro plan, que no sé si se va a cumplir, o no sé en qué paró. El último plan que el gobierno dio, que era para los chiriperos, no sé cómo se llama. Sí, ese programa se llama PATI.
El programa 5.000 pesos para los chiriperos. Pero oiga bien, a los chiriperos que tenían una cuenta, que tenían un préstamo. ¿Y qué chiripero es ese? Los chiriperos que tenían de que estaban registrados en qué sé yo a dónde, señores. Eso se manejó políticamente. Eso se manejó desde el punto, eso eran campañas políticas. El programa para ti fue un programa limitado. 5.000 pesos. ¿Qué persona que tenga, por ejemplo, como dice Luciano, un trabajador independiente, un plomero, que va a tener una cuenta, qué persona que ande con una carretilla en la calle vendiendo, o en una guagua platanera, ¿guardando qué? O vendiendo plátano, tiene una cuenta y un préstamo y está registrado como que es trabajador independiente? Eso no existe. Claro. En consecuencia, ese programa de Patí se le dará y se le dio a personas que de alguna manera estuviesen vinculados de forma política o no. Por eso la oposición habló tanto de que se estaba haciendo política y se estaba aprovechando la pandemia, el estado de emergencia, para promocionar un candidato, y eso lo vio el pueblo entero. Candidato que ha crecido, que ha crecido en las encuestas. La gente cree que el dinero que le han dado fue un regalo que le hicieron. No, el estado de emergencia, señores, es una ley que lo decreta y existe. Y ese estado de emergencia establece un uso de un dinero que se supone que está guardado en el Estado, del dinero del pueblo dominicano, para situaciones como esta, para un ciclón, para un terremoto, para un tsunami, para lo que sea, para una pandemia como esta. Hay un dinero de reserva que el Estado tiene en ese presupuesto del Producto Interno Bruto, el presupuesto que se hace todos los años. Se debe dejar ese dinero guardado para ese momento. Vamos a ver si usted puede, no es un regalo. Danilo no nos está regalando nada. A ver si usted puede contestar la última pregunta. Ni Gonzalo tampoco. A ver si usted puede contestar la última pregunta, ya que estamos en el minuto final. Hay una nota de voz acá con una pregunta. Vamos a ver. Buenas noches. Me gustaría hacerle una pregunta, Carmelo. Si dentro de las medidas que anunció el presidente de la República con relación al Banco de Reserva y los préstamos... Vamos a hacer una cosa, Carmelo no le escucha una para que darle un 5, ¿no poner un poquito de retorno acá? Los intereses que pagaban los préstamos que eran... Ok, vamos a poner la pregunta otra vez. Buenas noches. Me gustaría hacerle una pregunta, Carmelo. Si dentro de las medidas que anunció el presidente de la República con relación al Banco de Reserva y los préstamos, también el presidente dijo como que el Banco de Reserva iba a disminuir los intereses que pagaban los préstamos que eran para la pyme. O sea que si el préstamo que se toma iba a pagar unos 7.000 y pico de pesos solamente de intereses, porque eso es lo que más paga, el banco le iba a rebajar un poco de los intereses. Vamos a contestar un poquito rápido, ya estamos. Sí, realmente hubo dentro de las políticas que el Estado tomó, era esa. Incluso a mucha gente ahora en este tiempo que tenían cuenta y préstamo en bancos, sobre todo en el de reserva, fueron llamados para que se beneficiaran de un dinero que se lo iban a prestar a un 8%. Un dinero a un 8% para la pandemia, para que usted lo tomara. Y había gente que le aprobaron 800.000 pesos, otros que eran menos, pero sí hubo una política y se habló de que, por ejemplo, los intereses por concepto de la tarjeta de crédito. Eso, básicamente, y las moras, cada institución estaba obligada a dejar eso de lado. Y también con relación a los préstamos se habló de que se iban a poner unos intereses blandos, pero muy blandos, para que cada quien pudiese ayudar al pago de esos préstamos. Y en algunos casos, prácticamente, iba a ser tan blando que era insignificante lo que le iban a cobrar por los intereses. Vamos a tomar la última ya, porque no hay tiempo. Una pregunta, si el empleador me pone a trabajar en mi quincena completa, él no tiene que pagarme mi quincena completa, aparte de lo que el gobierno me está dando. Correcto, eso fue lo que hablamos ahorita. Que había empleadores que los reportaba a usted en el programa FASE, como que usted estaba en su casa, en el Quédate en Casa, para que le dieran los 8.500 pesos y también lo ponía a trabajar. Entonces se cogía el dinero del programa y le pagaba a usted la diferencia. Ese dinero de ese programa es suyo de trabajador, no es del empleador. Y el que hizo eso debió darle el dinero de Quédate en Casa, los 8.500 pesos, y debió pagarle normal su trabajo, porque ¿qué es lo que está haciendo?
está simulando de que usted está en su casa y lo tiene trabajando. Eso es robar, y entonces, además de eso, le está cogiendo el dinero del programa FASE, del programa Quédate en Casa. Nos sacaron. Bueno, hasta Bye. mañana, hasta mañana.